Bueno, muchachos, muy buenos días. Bienvenidos. ¿Cómo están? Bien, profe. Ah, bueno, pensé que no estaban. Bien, ¿cómo van con sus crónicas? Recuerden que hoy tenían que presentar las crónicas. Profesor. Bueno, profe. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Cuál es el aplauso? No, es verdad. No estoy aplaudiendo. No, pero es Nina, que por favor, no seas irrespetuosa con el profesor. Mira, Andrea. Sí, Nina, por Dios, ¿qué es eso? Estoy batiendo unas gotitas. Ah, ok. Entonces, bueno, ¿cómo van con sus crónicas, muchachos? ¿Dificultades, inquietudes, preguntas? No, profe. ¿Descargaron el Audacity? ¿No? ¿Todo bien? Pues sí. Sí, Bueno, señor. ok. Demasiado silencio. Listo, muchachos, bien. Vamos entonces, recuerden ustedes que las crónicas entonces las dejamos para el miércoles, ¿cierto? Ujú. Entonces el miércoles vamos a revisar las primeras crónicas y cuando pasemos este ciclo vamos a pasar a un ciclo supremamente interesante que es el ciclo de entrevistas periodísticas. ¿De acuerdo? Hoy vamos a ver los conceptos básicos de una entrevista periodística. Recordemos que el género de la entrevista pues se enmarca dentro de los géneros periodísticos por excelencia dentro de los medios de comunicación. Hablamos de radio y de televisión, es decir, dentro de la comunicación social. El género de la entrevista periodística puede ser uno de los géneros más formales, uno de los más llamativos incluso para conocer a algunos personajes, ya sea de la vida pública o algunos personajes anónimos, que a través de una entrevista pues se pueden dar a conocer ciertos detalles que no conocemos, que de pronto no se muestran tanto en una pantalla o en un programa de radio. ¿De acuerdo? Entonces, en ese orden de ideas vamos a ver el concepto y el ejercicio que ustedes deberán realizar es contactar y hacer una entrevista para radio con un personaje público. ¿De acuerdo? ¿Qué tan público estamos hablando? Público, que lo conozcamos todos, ya sea un político, ya sea un futbolista o un deportista conocido, ya sea un personaje de los medios de comunicación reconocido también. Ustedes tendrán que tratar de contactarlo, hacer todo el ejercicio, investigarlo y realizarle la entrevista. La pueden hacer de manera virtual gracias a esta plataforma de Zoom, que sería magnífico, ¿vale? O lo pueden invitar a la clase y realizarle la entrevista de manera personalizada y nosotros seremos espectadores de esa entrevista, ¿de acuerdo? O también la pueden hacer pregrabada y presentar el video. Como lo quieran hacer, como lo quieran hacer, ustedes obviamente tendrán que presentar una entrevista a un personaje reconocido, no digamos público, reconocido, reconocido. Tendrán que intentar contactarlo, tendrán que presentarse, tendrán que hacerle la investigación respectiva. Ahorita vamos a ver esos conceptos para que estemos en sintonía con esa cuestión. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Sí, Sí, profesor. Sí, no. Ok. ¿Sí o no, Dylan? Profesor, lo que pasa es que te estaba dando una vuelta, es que me pidieron que fuera a bajar unas cosas del carro, entonces no estuve atento. Ah, Perdone. bueno. Entonces, en ese orden de ideas, Dylan, le recomiendo que revise ahorita el video de la clase Ah, para que se ponga al día, porque la verdad no voy a repetir lo que acabo de decir.
¿De acuerdo? ¿Acaso fue mucho? Ay, Dios mío. ¿Vale? Entonces, bien. Entonces empecemos con el concepto de entrevista, muchachos. La entrevista periodística es una conversación en la cual el periodista y otra persona buscan obtener opiniones sobre hechos de actualidad o sobre temas de interés, dadas las respuestas del individuo al que está entrevistándose. Básicamente es una relación entre dos personas, un entrevistador, que es el periodista, y un entrevistado. El entrevistador pregunta, hace preguntas y el entrevistado responde. ¿De acuerdo? La idea es desde esa entrevista o desde esas respuestas que dé el entrevistado, obtener la información que nosotros necesitamos y asimismo generar opinión en el público. Entonces, ahí es donde uno se da cuenta que a veces hay entrevistas que tratan de favorecer a ciertas personas o, como puede también pasar, una entrevista puede ponerlo en evidencia de muchas cosas, ya sean buenas o malas, en la vida de esa persona. Sucede mucho, por ejemplo, con los programas de opinión política, en donde se hacen entrevistas a políticos, en donde se trata de, pues obviamente que él nos dé su opinión sobre un tema, pero también que ponerlo en evidencia y tratar de, pues también ponerle ciertos puntos de vista de manera personal para que esa persona nos pueda aclarar ciertas cuestiones sobre algún tema. ¿De acuerdo? De eso se trata la entrevista, tratar de buscar y generar opinión a través de las respuestas de un entrevistado. ¿Está claro? Sí, señor. Sí. Bien. Eso es básicamente el concepto de una entrevista, una conversación entre dos personas, en este caso un periodista, entrevistador, y un entrevistado o un personaje que sea el que va a recibir las preguntas y el que va a contestar. ¿De acuerdo? La preparación de una entrevista reconoce 4 aspectos fundamentales o 4 momentos fundamentales en la realización. El primero es la preparación de la entrevista. La preparación de la entrevista se centra más que todo en la selección del personaje o de la persona que va a ser entrevistada. Por supuesto, obviamente hay que tener primero un tema de coyuntura del cual se necesite sacar esa información y, por supuesto, la persona más indicada para hacer esa entrevista. Entonces, si nosotros vamos a hablar del tema del COVID-19, que es el tema que está ahorita mandando la parada en estas fechas, pues lo más lógico sería buscar personas, científicos, médicos, epidemiólogos, el ministro de Salud, en fin, personajes autorizados o personas que tengan cierto nivel de conocimiento sobre este tema para que nos den luces sobre la información que queremos sacar, ¿de acuerdo? Entonces, en ese orden de ideas tenemos que, muchachos, ser muy, muy cuidadosos a la hora de seleccionar al personaje que queremos. Ahora, si lo que queremos es hacer una entrevista biográfica, pues miremos a ver sobre qué tema o sobre qué personaje queremos hacerle la entrevista y asimismo hacer la investigación correspondiente para poder realizar las preguntas. Eso, por supuesto, implica una evaluación de la persona a la cual va a ser entrevistada. ¿Qué tanto nivel cultural o qué tanto sabe ese entrevistado de lo que le vamos a preguntar o del tema que vamos a sacar? ¿Vale? ¿Alguna duda? Yo les voy a preguntar constantemente para que ustedes vayan reforzando ese tema de esos conocimientos. ¿Ninguna? Ninguna. No. Bien, perfecto. El segundo momento o el segundo paso es la conversación pautada. La conversación pautada, digamos que se pone como segundo paso porque es el momento en el cual nosotros vamos a
preparar las preguntas y suponer ciertas respuestas. Suponer ciertas respuestas para de ahí ir preparando otras preguntas que pueden ser pertinentes. Entonces, yo, después de haber evaluado al entrevistado, después de haberle hecho la evaluación, después de haberlo investigado como debe ser, este tipo estudió en tal parte, este tipo hizo tal cosa, este tipo es doctorado en tal vaina, es especializado en tal otra, es tal cosa. Entonces, supongo que me va a contestar esto, supongo que me va... Sí, vamos a hablar del tema del COVID-19, entonces yo me preparo con el COVID-19 y entonces veo que es una especie de coronavirus que tiene una capa lipídica en su parte exterior que se puede eliminar con el lavado constante de las manos. Bueno, en fin, todo eso lo voy investigando, ¿cierto? Todos los temas que atañen a lo que yo quiero saber y a la información que le quiero sacar a mi entrevistado. Y en ese momento es cuando empiezo a preparar las preguntas que le quiero hacer. Obviamente, tratando de resolver las dudas que yo tengo y que muy seguramente puede tener la gran mayoría de mis oyentes, porque también a la hora de hacer una entrevista tengo que pensar en la audiencia a la que le voy a llegar, ¿vale? En ese orden de ideas, preparo una serie de preguntas y supongo ciertas respuestas. ¿Para qué? Para poderme preparar en caso de que sí conteste lo que yo quiero que conteste o de pronto contesta otra cosa y entonces ahí debo continuar con la programación. ¿Esto qué quiere decir básicamente, muchachos? Que una entrevista no se debe ceñir solamente a ciertas preguntas que usted tiene preparadas, sino que a partir de las respuestas que dé el entrevistado, pues se pueden sacar otras preguntas o nos puede llevar o nos puede conducir a otros temas que se pueden aclarar también con esto. ¿Vale? También hay que tener mucho cuidado en el lugar donde se lleve a cabo la entrevista. Bueno, en este caso, nuestra entrevista se va a llevar a cabo de manera virtual, ¿cierto? Pero también hay que tener mucho cuidado, muchachos, con el tema del fondo, ¿cierto? De nuestro fondo, para pues darle una sensación de comodidad a la persona que está siendo entrevistada, con el fin de que no se vaya a limitar en sus respuestas, de que no vaya a ser monosilábico, ¿cierto? De que tenga todo el tiempo del mundo para contestar, ¿vale? Entonces, en ese orden de ideas, pues obviamente la idea es que nosotros nos acerquemos de una buena manera a la persona a la que vamos a entrevistar para que él sienta cierta confianza con nosotros y pues nos pueda dar la información de manera más precisa, ¿vale? La tercera o el tercer momento, la tercer pauta de cómo se realiza Una pregunta. Sí, señor, cuénteme. ¿A qué se refiere con el fondo? Digamos, si usted va a hacer la entrevista de manera virtual, así como estoy, pues la idea es que mi fondo, ustedes se dan cuenta en el video, que sea algo agradable, que no vaya a tener algún elemento que pueda incomodar al entrevistado, que de pronto pase una persona en calzoncillos, por decir algo, que moleste al entrevistado. Entonces, tener mucho cuidado con esos elementos, ¿cierto? Para que la otra persona pues no sienta desconfianza de quien lo está entrevistando, ¿vale? Profe, lo siento, es que tuve unos problemas de conectividad. ¿Usted ya va en el tercer punto o no ha entrado todavía a ese punto? Estoy en el segundo punto y estoy haciendo la explicación del segundo punto, Dylan, que es la parte de la conversación como tal. Conversación, sí. La primera es la preparación, la segunda es la conversación. Todavía no he llegado al punto número 3, ¿vale? Entonces, no se afane. Si tiene problemas, tranquilo. Trate de pararle bolas, digamos, a lo más importante. Y cualquier cosa, vuelvo y le digo, remítase al video que se va a colgar en la plataforma de Q10 para que no se pierda ningún detalle, ¿vale? Listo, profe. O para que refuerce algún detalle que le haya quedado pendiente. ¿Vale, Dylan? No se preocupe por eso. Bien. Entonces, ¿resuelta la duda, Santiago? Sí, profe. Vale. Sí, la idea, obviamente, como las entrevistas que van a hacer ustedes van a ser de manera virtual,
pues la idea es que los vean, ¿vale? Para que el entrevistado sepa con quién carajos está hablando, ¿de acuerdo? Y generarle cierta confianza de acuerdo a que pues la parte donde ustedes estén esté limpio o la parte donde ustedes estén pues no vaya a haber ninguna interrupción, ninguna interferencia, ¿cierto? O que de pronto no se vaya a ver algo que se sienta el invitado muy cómodo. Ahora, este es un buen momento para hacer entrevistas porque los personajes reconocidos están en sus casas tranquilos y no tienen absolutamente nada más que hacer. ¿Vale? Entonces, este es un buen momento para aprovechar para esas cosas. Por eso quisiera que ustedes también hicieran ese ejercicio de la entrevista y practicaran. Obviamente, hay que tener el tacto, hay que tener la educación y hay que tener, darle la confianza a la persona para que ustedes se puedan acercar a ella con tranquilidad. ¿Vale? Tener mucho cuidado. Bien, pasemos al siguiente punto, muchachos, de la entrevista. Y es la escritura. La escritura. Cuando nosotros, ya en este caso, me voy a poner un poquito en el tema de la parte de la publicación. Ya vamos entrando a la parte de la publicación de la entrevista. En este caso, nosotros vamos a hacer la entrevista de manera virtual y de manera, digamos, audiovisual, ¿cierto? Pero también hay un elemento muy importante en la parte periodística que ustedes deben aprender, que es la escritura, la transcripción de una entrevista, ¿cierto? Aquí, básicamente, se pone en juego la habilidad de nosotros como futuros periodistas, pues obviamente no se trata de hacer una transcripción literal del diálogo que se presenta, sino que nosotros tenemos que tener la habilidad también de jerarquizar ciertos elementos. Cuando yo hablo de jerarquizar ciertos elementos, es que debo poner lo más importante de primero, ¿cierto? Priorizar entre lo más importante de los datos que él me dio y quitar o poner en un segundo plano los datos menos importantes para que el lector, en este caso, ¿cierto? Para que el lector obviamente se enganche en lo que fue la entrevista. Esto para lo meramente escrito. Pero cuando nosotros vamos a hacer una entrevista audiovisual, pues obviamente las preguntas tienen que estar organizadas en función de lo más importante primero y lo menos importante después. Como el concepto de la pirámide invertida, muchachos, acuérdense. Lo más importante, la parte más grande, el lomito, el plato fuerte, arriba, adelante, al principio, para enganchar al oyente, al asistente, al que va a ver nuestra entrevista, y lo menos importante al final, con el fin de que podamos tener un éxito absoluto en nuestra presentación. Y obviamente el momento de la publicación, que es en el sitio donde lo vamos a hacer. Esto ya más que todo enfocado al tema de los programas, de los magazines, ¿cierto? En donde pues hay que mirar a ver cómo le vamos a dar un título, cómo la vamos a presentar en caso de que sea una entrevista pregrabada. Si es una entrevista en vivo, pues obviamente darle la presentación como es a la persona, hacer un breve perfil de esa persona al inicio para poderla presentar, para darle la importancia que se necesita. ¿De acuerdo? Señor. Bien. Señor. Les decía al principio porque vamos a entrar a la parte de la preparación de la entrevista. Es muy importante, muchachos, y quiero recalcar nuevamente en lo siguiente. Es muy importante que ustedes se documenten perfectamente sobre el tema que van a tratar y sobre el entrevistado. ¿Quién es? ¿Qué ha hecho? ¿A quién le ha ganado? Si se trata de un deportista, pues ¿qué logros ha obtenido? Si se trata de un actor, pues ¿en qué producciones ha estado? Si se trata de un periodista, pues ¿qué
documentos o qué noticias importantes ha cubierto o en qué medios ha trabajado, ¿cierto? Si se trata de un escritor, pues qué publicaciones ha hecho. Si se trata de un médico, pues entonces en ese orden de ideas, que sea alguien realmente apto para darnos unas buenas respuestas que nos permitan evacuar el tema que queremos tratar, ¿cierto? Pues que no vaya a ser cualquier persona. Por lo tanto, pues para una entrevista se requiere una persona que tenga cierto nivel cultural. No quiere decir que las entrevistas no se le puedan hacer a todos, pero pues obviamente hay personajes de personajes. Aquí sí se puede ser un poquitico clasista, si se me puede permitir ese término, porque pues hay que buscar personas que sean realmente autorizadas para darnos luces sobre un tema. Porque pues si yo voy a hablar de medicina, por ejemplo, si yo voy a hablar del COVID-19 y busco un mecánico, pues lo más probable es que el mecánico me hable de carros, me hable de cajas de cambios, me hable de neumáticos, pero no me hable de COVID-19, ¿sí? Porque tal vez el mecánico sepa lo mismo que yo sé del COVID-19 y de pronto puede ser que yo sepa un poquito más. No estoy discriminando a nadie. Simplemente estoy haciendo la comparación entre lo que las especialidades de cada quien y qué tanta autoridad puede ser en la materia. Por eso yo voy a centrar mi ejercicio en un personaje reconocido, que por lo menos los que estamos acá en esta reunión lo conozcamos y sepamos de qué se trata, ¿vale? Y que tengamos alguna base, alguna noción de quién es ese personaje que ustedes van a entrevistar, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, por poner un ejemplo, si Dylan Torres quisiera entrevistar a Mariana Pajón, ¿qué datos tiene usted, Dylan, de Mariana Pajón? Pues, profe, sería su trayecto como deportista, las que ganó varios olímpicos, que ha ganado también mundiales de ciclismo, pues, pues, su trayecto más que todo. Ajá, correcto, exactamente. Y ya tendría que mirar otros datos como que, por ejemplo, ella es bicampeona olímpica, que aparte de todo, pues es la máxima referente del ciclismo de BMX en Colombia, que es también una de las referentes del ciclismo de BMX del mundo, si es que no es la mejor, ¿cierto? Cosas así, de esos datos. Yo le preguntaría, por ejemplo, a Claudia Cabrera, si tuviera la posibilidad de entrevistar a Robert De Niro, ¿qué podría decir? Bueno, pues sabemos que es un actor de cine muy reconocido, que ha participado en varias películas, que ha ganado premios Oscar por participaciones en diferentes películas. Y pues primero haría como una pequeña, como un pequeño marco de la persona a quien se está entrevistando, porque de pronto una persona joven la ve ahorita y recuerda solo un personaje, pero no sabe la trayectoria que tenga la persona. Y de ahí en adelante iniciaría la entrevista. Exactamente. Ahora, yo le voy a preguntar a Samuel Aya, que está ahí moviendo el micrófono. Yo le preguntaría a Samuel Aya, ¿a quién entrevistaría usted para el tema del COVID-19? No, pues, profesor, pues para el tema del COVID-19, pues sería, por ejemplo, a, pues si se presentaría la oportunidad, le preguntaría, por ejemplo, al ministro de Salud, pues uno le pregunta acerca de los temas, que cuáles son, por ejemplo, las campañas que han salido últimamente y que él ha lanzado a través del territorio nacional, o sea, cómo ha logrado combatir ese tema y pues si los estudios avanzan, si posiblemente se realice una vacuna o algo. ¿Y cómo se llama el ministro de Salud? Él se llama Fernando Ruiz Gómez. Correcto, muy bien, Fernando Ruiz Gómez. Así es. Pues, profe, Señor. yo creería que con una simple, pues, en una droguería a una de las muchachas, pues, con eso yo creo que podríamos ya tener a alguien experto o por lo menos que sepa del tema. Un farmacéutico, eso. Sí, se podría, ¿por qué no? Pero si usted tiene la posibilidad de entrevistar al ministro de Salud, pues, ¿para qué le Pues claro, hacerlo. preguntaría a un farmacéutico? No sé. Ahora, usted puede, mire, usted puede
preguntarle a un farmacéutico 2 o 3 preguntas puntuales y eso sería una reportería. Pero digamos que pero en materia de una entrevista, que es algo un poco más elaborado que la reportería, porque entre otras cosas, la reportería evoluciona o sale de la entrevista. Lo que pasa es que es algo muy corto. La reportería es algo, como ya les había explicado en algún momento, la reportería es un audio muy corto con unas preguntas muy puntuales sobre un tema mucho más puntual todavía, ¿cierto? Y aquí es donde yo quiero que ustedes hagan la diferenciación entre una reportería y una entrevista periodística, ¿de acuerdo? Porque lo que dice Dylan es cierto. Yo le puedo ir a preguntar al farmacéutico, por ejemplo, cuántos tapabocas vende al día, ¿sí? Pero pues no le podría preguntar más allá de la vida de él, ni de su trayectoria como farmacéutico, ¿ya? Porque tal vez de pronto ni siquiera es farmacéutico o todavía está estudiando. A eso me refiero. Entonces, hay que diferenciar, muchachos, entre lo que es una reportería, que es un audio sacado, que es una entrevista, por supuesto, pero que no es tan elaborado, que no requiere de tanta investigación, sino que simplemente es para poder evacuar un tema. Necesito que alguien me saque de una duda sobre un tema en específico. Mientras que en la entrevista periodística, la idea es que el entrevistado me resuelva muchas dudas sobre varios temas de los que sabemos de antemano que él tiene muchísimo conocimiento. Hablo del entrevistado, ¿de acuerdo? Entonces, hay que hacer la diferenciación para que no confundamos la reportería, que es un audio de 40, 1 minuto y medio, 2 minutos, a una entrevista que perfectamente puede ser de 30 minutos, 1 hora, hora y media, y si el invitado es muy bueno, por ahí 2 horas. ¿Vale? ¿Estefanía me iba a decir algo? No, señor. Bien, perfecto. Entonces, les hablaba yo de la preparación de la entrevista, entonces documentense, por favor, muy bien sobre el tema. Ojo con las preguntas personales. Ojo con las preguntas personales. Es preferible que si ustedes van a hacer preguntas personales, concerten con el invitado si pueden o no hacerlas. ¿De acuerdo? Porque pueden haber detalles que el invitado no quiera tocar y que de pronto nosotros podamos estar incurriendo en una imprudencia si se los preguntamos sin saber. Entonces es preferible concertar ese tipo de cosas antes de. Si el invitado les dice, no, hágale, pregunte lo que quiera que yo le respondo. Listo, perfecto, ya nos dio permiso. Pero hay que tener cuidado. Para eso, vuelvo y digo, hay que hacer una muy buena investigación de la persona a la cual vamos a entrevistar. ¿De acuerdo? Sobre todo porque son personajes reconocidos que también tienen un buen nombre, que de alguna u otra manera hay que mantenerlo así o que hay que respetarles. No quiere decir que no hagamos preguntas personales, que de pronto no hagamos preguntas impertinentes, pero esas preguntas personales o impertinentes que cruzan ciertos límites, hay que saberlas hacer para que de pronto el entrevistado no se vaya a sentir mal. Yo recuerdo, yo tuve un compañero que era reportero y un día, en alguna ocasión, tuvo a a Augusto el Chiqui García, se me olvidó el nombre. El Chiqui García le hizo una entrevista antes de un partido y lo tuvo ahí, era una reportería, pero lo tuvo ahí más o menos unos 10, 12 minutos haciéndole preguntas. Y le empezó a preguntar sobre el partido, le empezó a preguntar sobre cómo estaba la preparación del equipo, de que cómo venían para ir a la ciudad de Neiva a enfrentar el calor, Y de un momento a otro le sacó una pregunta sobre Millonarios. Recuerden ustedes que el Chiqui García fue uno de los artífices del descalabro asqueroso de Millonarios en la época del arroz con huevo, por allá por el 2003, 2004 más o menos, ¿cierto? Y entonces le preguntó, y bueno, ¿cómo va el tema judicial con lo de Millonarios? Y el Chiqui García empezó a contestar, no, es que a mí no me dejan hablar porque es que no sé qué, y es que yo salí muy mal, tal cosa. Y entonces el tipo ni se dio cuenta
de lo que contestó y ahí dio unas informaciones supremamente interesantes sobre ese tema que había quedado como a la deriva después de la salida del tipo de Millonarios. Todo esto para decirles, muchachos, que las preguntas impertinentes sí se pueden hacer. Lo que pasa es que hay que saber hacerlas para que el invitado, el entrevistado, de pronto no se vaya a sentir mal, no se vaya a sentir incómodo. Y ustedes tienen que buscar esa habilidad de hacer las preguntas impertinentes, porque ese también puede ser un buen éxito de un invitado, ¿ya? Acuérdense ustedes, por ejemplo, de este señor de Univisión que le hacía preguntas a Uribe, le empezó a hacer preguntas a Uribe y Uribe empezaba a contestarle siguiente pregunta, siguiente pregunta, siguiente pregunta, ¿cierto? Entonces, ojo, no hay que hacerlas tan directas porque el invitado se nos puede incomodar y pues pasan ese tipo de cosas que no queremos que se publiquen en nuestras entrevistas, porque al final de cuentas necesitamos es que el entrevistado nos dé la información que necesitamos. ¿De acuerdo? Sí. Sí, señor. Bien. Recordarles nuevamente, muchachos, que las preguntas uno debe, a la hora de hacer una entrevista, pues preparar unas preguntas básicas, ¿cierto? Un listado de preguntas básicas. Muy probablemente hay personajes que son un poquitico agrandados, por decirlo de esa manera, ¿cierto? Que les van a pedir el listado de preguntas. Venga, ¿qué me va a preguntar? Entonces uno tiene que tener preparado un listado de preguntas. Ustedes tienen que tener muy bien encaminado para dónde quieren ir con la entrevista. Tienen que darle un enfoque a la entrevista que van a hacer. Si la entrevista la van a hacer biográfica, si van a hablar de un tema determinado, si van a hablar de uno o más temas, entonces en ese orden de ideas, avisarle al entrevistado, mire, yo quiero hablar de esto y de esto con usted, ¿vale? Si las preguntas van a ser muy personales o no, concertar con el invitado eso. Entonces ustedes deben preparar un listado, por lo menos unas 10 preguntas sobre el enfoque que ustedes le van a dar. Y, por supuesto, ponerle muchísima atención a las respuestas, porque de las respuestas que tenga el invitado, ustedes pueden sacar otras preguntas y así darle o reforzar un poquitico más el enfoque que ustedes le pueden dar a la entrevista y con eso hacerla con muchísimo más éxito y con muchísima más audiencia. ¿De acuerdo? ¿Dudas, preguntas hasta acá? Profe, ¿usted había dicho el cuarto punto En este momento estamos hablando de la preparación de la entrevista. Ok, Tenía el micrófono. ¿Vale? entonces ya lo pasamos. Preparación de la entrevista. Entonces ya lo pasamos. Estamos en eso. ¿No? Estamos en eso. Ah, bueno, ¿De acuerdo? que me confundo. Vuelvo y le digo, usted tranquilo que cuando revise nuevamente el material, usted vuelve a ver el video de la clase y ahí puede reforzar los detalles que de pronto le hayan surgido alguna duda. ¿Vale, Dylan? ¿Usted fresco? Bueno, profesor. Profe, yo tengo una Oye. pregunta. Dime, ¿quién me habló, Usted Juliana? habló- Sí, sí. Juliana, usted habló de una entrevista que resuelve solo una duda y la entrevista periodística que resuelve muchas dudas. Nosotros le vamos a apuntar a la segunda, ¿verdad? Sí, correcto. Yo en ese momento hablaba de la diferencia entre la reportería y la entrevista periodística, ¿vale? La reportería nos sirve para resolver una duda puntual sobre un tema puntual. Por ejemplo, en la reportería yo voy a hablar con una o dos o tres farmacéuticas que me van a resolver si se ha aumentado o no la venta de tapabocas en las farmacias de Bogotá. Entonces yo voy y le pregunto, señorita, usted o caballero, usted me puede decir si se ha aumentado o no, y el man le va a contestar, sí, se ha aumentado. Yo vendía a diario, antes de la emergencia vendía 2 o 3 tapabocas, ahora vendo 10, 20, 40. ¿Sí? Y entonces, listo, eso yo lo presento al aire
y es un audio de 40 segundos, un minuto, que me resuelve esa duda que yo tengo, puntual. Pero en la entrevista periodística, yo voy a tener al invitado durante 30, 40, una hora, hora y media, haciéndole preguntas, puede ser que sobre el mismo tema, pero también sobre otros temas que el tipo conoce, ¿cierto? Y ahí es donde yo tengo que hacer la diferenciación entre la reportería, ¿cierto? Que es algo más puntual, que es para resolver un tema en específico de un informativo o de un magazine, y la entrevista periodística, que ya es algo un poquito más especial y un poquito más elaborado. ¿De acuerdo, Juliana? Bueno, profe, gracias. Vale. Profe, yo tengo una pregunta. Pero Estefanía, mira, hagamos una cosa. Me está quedando poquito menos de 2 minutos para terminar esta primera parte de la reunión. Guarda ahí la paloma, no, que no se te vaya a volar. Y vamos, descansamos, nos lavamos las manos, ¿cierto? Tomamos aire, tomamos agua para que de pronto, si tenemos el virus ahí en la boca, pase al estómago y, y se muera ahí con los ácidos gástricos. Y venimos ahorita en unos 10 minutos para iniciar de nuevo la clase con la pregunta de Estefanía. ¿Te parece? Sí, señor. Listo. Entonces, descansemos, muchachos, 10 minutos y ya regresamos nuevamente aquí a la clase, ¿vale? Ok. Listo, profe.